Hola, muy buenas, sin importar desde dónde me veáis, yo soy Alberto Fausto, escritor, y en este vídeo hemos salido del lugar habitual de grabación para traeros a visitar una de las casas emblemáticas de Dublín, y no es ni más ni menos que la casa donde nació Bram Stoker y donde estuvo viviendo durante su infancia. Ahora os contaré un poco más sobre la historia y sobre, bueno, digamos, ciertos acontecimientos que pueden haber llevado a esta novela que todos conoceréis, Drácula, una novela famosísima, de las más importantes del siglo anterior, y que, bueno, pues con ciertas cosas que sucedieron aquí, justo en esta casa, pues podríamos un poco dar pinceladas y sobre todo entender esta inspiración, ¿no? Y qué es lo que pudo llevar a Bram a tratar estos temas, ¿no? A prácticamente inventar la novela de los vampiros, aunque veremos que hay novelas anteriores y probablemente muchos de vosotros lo sepáis. Y bueno, sobre todo pues a investigar un poco sobre el tema y sobre la obra de este escritor para que lo conozcamos un poco más. Si os interesa, quedaos hasta el final del vídeo. Bueno, pues ya estamos aquí, estoy delante del 15 de Marino Crescent, que es la casa de nacimiento de Bram Stoker. Aquí pasó sus primeros años durante la infancia. Y bueno, Bram, la verdad es que estuvo enfermo, pasó desde que nació hasta los 7 años, se los pasó prácticamente en cama. Y su madre, pues, le contaba historias y, digamos, para hacerle más llevadero, ¿no? Todo este tiempo que él pasó en cama sin poder realmente hacer mucha cosa. Nadie sabía muy bien qué enfermedad tenía, era una enfermedad un poco extraña. Y bueno, pues Bram creció con este tipo de historias en la cabeza que su madre le contaba, ¿no? También muy influenciado por el pasado de su propia madre, que venía de huir del cólera en el condado de Sligo, también un condado de aquí de Irlanda, ¿no? Y bueno, después incluso algún historiador ha hecho paralelismos también con el tema del cólera y de los vampiros. Tenemos, por ejemplo, que la primera víctima de Drácula, cuando él se mueve a Inglaterra en la novela, es el 11 de agosto, que coincide con la primera víctima del cólera en este brote que hubo en Sligo. Y bueno, pues tenemos otra serie de coincidencias que el historiador, permitidme que vea el nombre, el doctor Darion McGarry, insiste en que, bueno, puede estar muy vinculado todo el tema del cólera con la inspiración, ¿no? que Bram tomó para escribir Drácula. Incluso relata que se llegaba a enterrar a personas vivas, ¿no? Por el miedo que causaba la enfermedad del cólera, y que esto podría también formar un paralelismo con el tema de los vampiros, los no muertos que se levantaban de las tumbas, etc. También nos habla de que, curiosamente, la gente religiosa del lugar no se contagiaba. Y bueno, probablemente fue simplemente suerte o que disponían de unas medidas sanitarias mejores, o vete a saber por qué. Pero también es curioso enlazar esta línea, ¿no?, con los clérigos que no se contagiaban y con toda esta, digamos, todo este trasfondo que hay en las novelas vampíricas y del propio Bram, que nos dice que, bueno, pues todo lo sagrado repele a los vampiros, el símbolo de la cruz, etc. Es verdad que se puede establecer, digamos, un paralelismo aquí, aunque muchos también se remontan a escritores anteriores a Bram para decir que la inspiración es tomada, por ejemplo, de Sheridan Le Fanu, que es otro escritor con el que él trabajó, además, trabajaba en un periódico que era propiedad de Le Fanu, y que escribió uno de los que son considerados los primeros relatos de vampiros, y en particular en este caso se llama Carmila el relato, ¿no? Y es anterior a Drácula, y se dice también que Bram pudo haber tomado inspiración de este escritor Sheridan Le Fanu, que también es un escritor irlandés y que se dedicaba sobre todo a escribir novelas de fantasmas, sobrenaturales, etc. Y escribió también pues este relato corto llamado Carmila, que trata de un carruaje que se detiene, se tiene que digamos, detener por fuerza mayor delante de un castillo donde, bueno, pues vive esta tal Carmila y empiezan a suceder cosas extrañas. Como veis, es bastante parecido a la figura del vampiro que tenemos todos en la cabeza. Y aquí tenemos la placa conmemorativa, ¿no?, que está delante de esta casa del 15 de Marino Crescent. Y bueno, pues realmente hoy en día es una casa particular, pero podemos ver que aquí en un parque que hay cercano le han hecho esta pequeña inscripción, ¿no? Pero realmente pues no sabemos muy bien quién vive ahí hoy en día, y pues tampoco se ve mucha afluencia de gente, la verdad, aunque quizá en tiempos prepandémicos pues esto era otra cosa.
Y bueno, estamos en otra de las paradas. Este es el 30 de Kildare Street y esta es otra de las casas donde estuvo viviendo Bram Stoker después de la que acabamos de ver en Clontarf, donde ya sabéis que pasó gran parte de su infancia. Y posteriormente a esos 7 años que decíamos antes, Bram se recupera. Nadie sabe muy bien cómo sucede esto, pero de repente su salud pasa a ser muy buena, deja de tener problemas de salud completamente y de hecho no volvió a tener ningún problema de salud importante a lo largo de su vida. De hecho, Bram estudia en Trinity College y allí se licenció, se graduó en matemáticas, pero destacaba más que por su intelecto, por su capacidad atlética, lo cual nos resulta curioso, ¿no? Cuando estudiamos una persona así, que después ha trascendido tanto con sus libros, etc. Resulta que era realmente muy buen atleta y destacaba muchísimo por sus cualidades físicas. Después empezó a trabajar, lo hemos mencionado anteriormente, en el Dublin Evening Mail, donde conoce a Sheridan Le Fanu y bueno, escribe una crítica. Él era muy fan del actor Henry Irving, escribe una crítica sobre el Hamlet de Henry Irving que venía aquí a Dublín a representar, ¿no? Y bueno, pues Henry, digamos que leyó la crítica y invita a Bram a cenar, ¿no? Aquí hubo unos rumores también porque Henry pues tenía bastante más edad que él. Por aquel entonces Bram Stoker era un funcionario bastante joven y bueno, es invitado a cenar por el famoso actor Henry Irving y a partir de aquí entablan una amistad también muy, muy potente, muy poderosa. Dicen que incluso el padre de Bram se enfadó mucho por los rumores de homosexualidad que, bueno, giraron en torno a todo esto, de una persona mayor con una más joven, etcétera, quedando. Y bueno, pues aquí no queda el tema de la farándula tampoco dublinense, porque años más tarde Bram Stoker le robaría, entre comillas, la novia a uno de sus escritores coetáneos, que es Oscar Wilde. Se casó con ella en la iglesia de Santa Ana, aquí en Dublín también. Posteriormente ya a la boda, Bram se mudó definitivamente a Inglaterra y ahí finaliza el que sería el periodo irlandés. Recordemos que él nació aquí, que es un escritor irlandés, pero después de la boda pues finalizaría su periodo aquí y se trasladaría a Reino Unido, donde finalmente falleció bastantes años después. La casa se puso en venta en el año 2012 y bueno, lo hizo por un precio de 750.000 euros, lo cual es una cifra bastante elevada y tenemos que tener en cuenta que esto hace 10 años. Cuando la casa se puso en venta, pues bueno, algunas personas consiguieron entrar a verla con la excusa de que querían comprarla, etcétera, y empezaron a aparecer artículos en internet y demás que describían, bueno, pues que era una casa en la que realmente se podría hacer un museo perfectamente sobre Bram. Recordemos que es una casa particular, no pertenece al ayuntamiento ni nada por el estilo, y la gente decía sobre ella, pues bueno, que estaba llena de crucifijos, que muchas de las estancias todavía tenían este estilo victoriano, ¿no? Que se asocia siempre al mundo de los vampiros y demás, y que, bueno, que es una casa vieja, de estas de las que crujen y en las que hay sonidos inexplicables por la noche, por lo que, bueno, hay que ser realmente muy, muy fan de Bram Stoker y tener mucho dinero como para desembolsar esa cantidad y pasar a vivir aquí. La asociación, no recuerdo muy bien si era la Asociación de Escritores Irlandeses o una asociación de Bram Stoker, quiso colaborar con el ayuntamiento para adquirirla y que pasase a ser una propiedad pública, pero parece ser que el ayuntamiento no estaba por la labor porque realmente son precios muy elevados, aunque bueno, la verdad es que se podría hacer un museo bastante interesante, está cerca del centro de Dublín y podría quedar algo bastante que Felipe. Cool. Esto lo pongo en blanco y negro después y ya está, y como que no había una palabra. Y en este vídeo vamos a disfrutar también de una colaboración muy especial. Se trata de Caroline Montgomery, amiga mía, actriz y bibliotecaria, que bueno, pues nos va a recitar un fragmento de la novela Drácula de Bram Stoker. Lucy Westerner's Diary, 17th of September. 4 days and nights of peace. I am getting so strong again that I hardly know myself. It is as if I have passed through some long nightmare and had just awakened to see the beautiful sunshine and feel the fresh air of the morning air.
I have a dim half-remembrance of long, anxious times of waiting and fearing, darkness in which there was not even the pain to hope to make present distress more poignant, and then long spells of oblivion, and the rising black to life, as a diver coming through a great press of water. Since, however, Dr. Van Helsing has been with me, all this bad dreaming seems to have passed away. The noises that used to frighten me out of my wits, the flapping against the window, the distant voices which seemed so close to me, the harsh sounds that came from I don't know where, that commanded me to do I don't know what, have all ceased. I go to bed now without any fear of sleep. I do not even try to keep awake. I have grown quite fond of the garlic, and a boxful arrives for me every day from Haarlem. Tonight Dr. Van Helsing is going away, as he has to spend a day in Amsterdam. But I need not be watched. I am well enough to be left alone. Thank God for Mother's sake and dear Arthur's, and for all our friends who have been so kind. I shall not even feel the change, for last night Dr. Van Helsing slept in his chair a lot of the time. I found him asleep twice when I awoke, but I did not fear to go to sleep again, although the boughs of bats or something flapped almost angrily against the window panes. Y bueno, ya estando en casa, lo que quería también es hacer una reflexión del por qué también hago estas cosas, ¿no? Y trato de investigar sobre autores, etc. No se trata solo de hacer un vídeo para aquí, para YouTube, y enseñaros, bueno, pues que puede estar interesante, enseñaros alguna localización de aquí de Dublín y aprovechar que estoy aquí para realizar este tipo de vídeos, sino que yo os recomendaría que hicieseis este tipo de cosas también para buscar inspiración, ¿no? Una de las cosas que a mí me ayuda mucho para encontrar ideas para libros nuevos o una novela nueva es investigar sobre otros autores y el proceso de otros autores, ¿no? Y creo que si bueno, llegamos a saber o a encontrar o a indagar sobre ciertas historias, podemos también aplicárnoslo a nosotros mismos. Y por ejemplo, a mí el hecho de aprender sobre cómo Bram Stoker pudo haberse inspirado para la novela de Drácula me ofrece una serie de, pues no lo sé, ideas, paralelismos con nuestra propia vida, historias, y de verdad resulta súper enriquecedor. A mí me gusta bastante hacer esto, es una de las cosas que más me interesa, ¿no? Cuando una novela me gusta, normalmente indago un poco sobre el autor e intento averiguar cómo llegó a escribir esta novela, por qué motivaciones tuvo, si es todo 100% ficción, si hay algo basado en hechos reales, si, digamos, el autor ha incluido alguna experiencia personal, aunque sea transformándola un poco, evidentemente, para adaptarla a esta narrativa de ficción. Y en general me gusta mucho porque, bueno, nos separamos un poco también de la parte técnica, ¿no? Sabéis que hay otros vídeos en el canal sobre cómo estructurar una novela, etcétera, pero es importantísima la idea en sí. Y básicamente es lo que hace que una novela funcione. Si tenemos un trabajo que está muy bien estructurado, técnicamente es impoluto, el vocabulario, etcétera, puede ser a nivel técnico algo magistral, pero si realmente la idea se tambalea o no tenemos una idea buena o algo interesante sobre lo que hablar, todo esto se desmorona. Entonces me es muy interesante también indagar en este campo, ¿no? Y creo que una de las formas de entender y de aprender cómo hacerlo es entender cómo lo hacen otros, ¿no? O cómo lo hicieron otros. Y por eso me encanta este tipo de investigaciones en las que, digamos, indagamos sobre un autor que nos gusta, sobre un libro que nos ha impactado, y empezamos a ver qué es lo que llevó al autor hasta este punto, ¿no? Ya os digo, no os hace falta desplazaros físicamente hasta la casa de nacimiento del autor. Al final, como habéis visto, pues bueno, es una casa a la que no se puede acceder. A mí me encantó la experiencia, me encantó estar allí, porque uno es capaz de imaginarse pues a Bram por esas calles, ¿no? Después visitamos el castillo de Clontarf, que también lo tenéis, habéis tenido algún plano ahora anteriormente en el recital, ¿no? De este pequeño fragmento de Drácula. Y bueno, la verdad es que es muy enriquecedor imaginar, ¿no? Otro periodo de la historia, imaginar al autor por allí. Podéis hacerlo con autores vivos, podéis hacerlo con lo que sea. Y realmente lo que os estaba diciendo es que no hace falta desplazarse al lugar. Tenéis ahí la Wikipedia, tenéis internet, y hoy en día tenemos una herramienta poderosísima que hace 50 años la gente hubiese matado por esto.
y bueno, a veces no le damos valor, ¿no? Y realmente desde nuestro escritorio podemos empezar a indagar. Y bueno, aunque yo fui a la casa de Bram, realmente toda la información sale de internet. Y es apasionante, de verdad. Si os gusta el tema, si realmente os gusta un autor, os vais a descubrir a vosotros mismos tirando del hilo, ¿no? Empezando a descubrir esas pequeñas pistas, empezando a conocer detalles súper interesantes sobre esa persona y, bueno, teniendo más ideas, más nichos a los que atacar en esa búsqueda, ¿no? Y ya os digo, podéis llegar hasta donde queráis, porque hoy en día, tirando de la cuerda, con internet, con bibliotecas, etcétera, podéis documentaros a un nivel extraordinario. Y de verdad que enriquece mucho y da muchas ideas a la hora de escribir. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos, porque, bueno, aquí en Dublín y en Mr. Canías tengo varios acontecimientos sobre los que podría hablar, tengo varios escritores, también tenemos a Joyce, tenemos a Oscar Wilde, o sea, podría hacer más vídeos de este estilo yendo a ciertos lugares y hablando sobre ello, así que si os gusta y os interesa, dejadme en los comentarios, házmelo saber, porque, bueno, pues es una forma de digamos, recibir vuestro feedback y también yo conocer si os gusta este tipo de contenido, ¿no? Sabéis, como siempre, que podéis descubrir todas mis novelas en la descripción del vídeo y como siempre os digo, sed creativos.